al siguiente webinar del día, que es el futuro de la industria petrolera en Ecuador, que estará a cargo de Osvaldo Madrid. Osvaldo Madrid es un ingeniero de la Facultad de Geología, Minas y Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional. Tiene una maestría de dirección de empresas y otra en negocios internacionales, además de varios diplomados y especializaciones. Osvaldo cuenta con 28 años de experiencia dentro de la industria, donde se ha desempeñado como gerente de proyectos en la construcción de facilidades de producción, desarrollo de nuevos campos petroleros. Fue gerente general de Petroamazonas EP y actualmente desarrolla sus actividades profesionales de consultoría independiente en la empresa Probus Advisors como gerente general. Demos la bienvenida a Osvaldo Madrid. Gracias, Pablo. Buenos días con todos los que nos escuchan. Voy a ir rápidamente a la presentación que tengo para mostrarles. Espero estén viéndola bien. Entonces, vamos a tratar un poco sobre el futuro de la industria en el Ecuador muy rápidamente. Quisiera empezar un poquito hablando. Un momento, por favor. No sé si se ve la presentación, ¿no? Sí, Osvaldo. Quería un poquito hablar sobre lo que ha pasado en la industria petrolera en el Ecuador en su historia. Aquí tenemos un gráfico que muestra cómo ha sido la producción del Ecuador desde el año 1972, que es prácticamente desde cuando el país empezó su producción de petróleo. En color tomate está la producción de las empresas privadas. En color celeste está la producción de las empresas públicas y en azul oscuro está la producción del ITT. Evidentemente la producción ha ido incrementándose de una manera importante, o se fue incrementando de una manera importante desde el año 72 hasta aproximadamente el año 2000. Y desde el año 2004, yo diría en adelante, como que ha mantenido una cierta tendencia estable alrededor de los 500.000 barriles diarios. En el año 2014 se tuvo una producción que llegó a los 566.000 barriles de petróleo por día. Bueno, solamente para ir mostrando un poco de la historia y cómo va a pasar, qué es lo que ha pasado en los últimos años también, en los cuales se ha ido viendo una tendencia decreciente, la cual la podemos ver incluso en la presentación de la producción diaria de Petroamazonas. Este dato es de hace algunos días atrás, pero vemos, bueno, ya desde el año pasado, perdón, en la cual la producción de Petroamazonas desde el año 2014-2015 en realidad ha disminuido aproximadamente unos más de 100.000 barriles diarios, que es la producción de la empresa estatal en realidad. Y este gráfico muestra más o menos lo mismo desde el año 2010 hasta el año 2020. Las razones, obviamente, la falta de inversión, tanto en exploración como en desarrollo, y proyectos importantísimos que deben ser ya una prioridad en el manejo de nuestros campos, especialmente en la cuenca nororiental, que es la que ha sido la que ha dado el petróleo para el país, que son campos ya maduros, bastante desarrollados y explotados, en donde hay que implementar los proyectos de EOR e IOR para la recuperación de la presión de los reservorios y para poder recuperar e incrementar el factor de recobro de los campos. Otra de las razones que yo veo para esto ha sido el manejo de los reservorios. Siempre los reservorios tienen que ser manejados muy técnicamente
tratando de preservar la producción y tratando de tener una sostenibilidad de la producción en el tiempo, considerando que los reservorios necesitan un cuidado especial para no ser dañados o inundados con agua, debido a una necesidad, digamos, de acelerar la producción, que al final resulta en un incremento de la producción muy momentáneo, pero que después nuevamente empieza a decaer gracias a que el reservorio empieza a inundarse de agua y la producción ya no es la misma. Obviamente los fenómenos del año 2020 también impactaron sensiblemente en la producción del país en general en el año pasado. Aquí tenemos unos datos oficiales de reservas que están sacados del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Y si podemos ver el POES en la primera columna, segunda columna a la izquierda, con 44.000 millones de barriles y con una media de Swanson de 6.000 millones de barriles, una producción acumulada de 6.246. Y actualmente las reservas probadas P1 que tiene el país reportadas oficialmente es de 1.302 millones de barriles de petróleo. Sumando todo lo que es los recursos contingentes y los recursos prospectivos, se podría tener unas reservas de aproximadamente 4.700 millones de barriles de petróleo todavía por desarrollar. Los datos de reservas siempre son un poco polémicos y dependen a veces mucho de la fuente. Acá, por ejemplo, tenemos un análisis de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, en los cuales se habla de que Ecuador tiene 8.3 billones de barriles de reservas probadas, que es muy diferente a lo que habíamos visto acá arriba. Este tipo de información obviamente confunde un poco. Lo que sí es cierto es que para manejar un poco la actividad, las inversiones, los proyectos, las proyecciones, siempre se tiene que partir de información oficial, y la información oficial es que el país tiene 1.302 millones de barriles de reservas probadas. La historia de producción del país siempre ha sido de que conforme se va desarrollando los campos, las reservas se van incrementando, ya que los nuevos pozos de desarrollo, los pozos de avanzada, los appraisals, la exploración aledaña que se sigue realizando va encontrando que los reservorios, que las estructuras son más grandes de lo que inicialmente se detectaron en los trabajos de exploración. Y obviamente eso hace que las reservas vayan incrementándose conforme se vaya desarrollando los campos. Pero siempre hay que partir de un nivel de reservas conservador para iniciar las actividades de inversión. Este gráfico creo que va más al punto ya de lo que nos compete en esta charla, y es cuál es la proyección de la demanda y la oferta de petróleo hasta el año 2040. Y aquí tenemos repartido por los diferentes continentes, digamos, o áreas alrededor del mundo, en diferentes colores. Tenemos desde el año 2017 al año 2040 tanto lo que es la demanda como la producción de petróleo, y siempre vemos de que tanto la demanda como la producción van a ir incrementándose. Y esto vamos a ver un gráfico más adelante, pero independientemente de que el petróleo pueda estar cada vez siendo menos utilizado y la tendencia a nivel global sea de que las energías renovables vayan sustituyendo a las energías fósiles, siempre vamos a ver que la tendencia a nivel general durante las próximas décadas es que tanto la demanda como la oferta de petróleo van a irse incrementando.
De hecho, aquí vemos que, digamos, para tomar un ejemplo, que la demanda de petróleo en el año 2040, que está de alrededor de 100 millones de barriles por día, y la producción está tal vez incluso un poquito menos que la demanda, es decir, que va a haber una demanda mayor a la producción, lo cual va a hacer que el mercado empiece a exigir a los países productores una mayor inversión, una mayor trabajo de exploración y desarrollo de los campos para poder cubrir o suplir eventualmente un déficit de la demanda. Y este gráfico que tenemos acá también es muy interesante en cuanto a qué es lo que va a pasar hasta el año 2050 respecto a la demanda de energía a nivel general. Y aquí ya podemos ver un gráfico en el cual podemos comparar las diferentes energías, ¿no? Y vemos evidentemente que las energías renovables en línea verde van a tener un crecimiento importantísimo. De hecho, todos sabemos que las energías fósiles van a ir migrando poco a poco a las energías renovables. Esa es la tendencia a nivel global, que creo que ya no se la puede detener. Pero sin embargo, lo que quiero resaltar en este gráfico es las curvas de la tendencia o la proyección de la demanda tanto de petróleo y de gas natural en café y en celeste. La tendencia, como estábamos viendo en el gráfico anterior, también es creciente. Independientemente de que las energías renovables vayan a ir ocupando un espacio importante en el consumo de energía a nivel global, sin embargo, hasta el año 2050 la demanda de energía va a crecer de tal forma de que las energías renovables no van a ser suficientes para poder cubrir toda esta demanda. Y por ende, el petróleo, el gas natural, que es lo que nos compete a nosotros, van a seguir también incrementándose en sus proyecciones de crecimiento. Tal vez no de la forma en la cual han venido creciendo en las décadas pasadas o durante el siglo pasado, prácticamente en el siglo actual. Tal vez con una tendencia un poco más, menos acelerada, pero sigue creciendo, de manera que esto nos hace ver de que a nivel global, a nivel mundial, la necesidad de seguir desarrollando los proyectos petroleros, los proyectos de producción de petróleo y de producción de gas natural, van a seguir siendo importantes. Las inversiones van a tener que ser incluso cada vez más grandes, porque tal vez el petróleo fácil que teníamos antes ya no va a ser el que encontremos, sino que pasaremos a los petróleos como el shale oil, el shale gas, los no convencionales en general que se conocen, que requieren un poco más de inversión, o bastante más de inversión. Entonces, el futuro de la industria petrolera, a mi entender, de acuerdo a la información que se puede tener de las estadísticas que hacen las instituciones especializadas, es que no va a decaer, no va a subir, no va a tener una tendencia con una pendiente muy grande como la teníamos en los años anteriores, pero va a seguir creciendo. De manera que eso se traduce o se traslada también a nuestro país, al Ecuador. El Ecuador no va a dejar de tener una gran dependencia en los recursos que provienen del petróleo, de manera que no habrá que descuidar la necesidad de seguir invirtiendo y desarrollando proyectos en el campo petrolero y eventualmente en el campo del gas natural, que el país todavía no tiene un gran desarrollo. Acá tenemos lo que es, digamos, lo que representa lo que ha sido la producción de petróleo en el país, en la cuenca oriental. En la parte nororiental ha sido lo que ha sido desarrollado hasta el momento.
Y en la parte suroriental que vemos, pues evidentemente todos sabemos de que no hay todavía ningún desarrollo, aunque en décadas pasadas hubo una exploración tal vez un poco incipiente. Sin embargo, existe mucho por hacer aquí. Hay temas importantes que siempre hay que tomar en cuenta, y quienes nos seguirán atrás en la parte técnica, los nuevos ingenieros, los estudiantes están ahora formándose, no deberán descuidar lo que también es extremadamente importante en la actividad profesional, que es enfocarse también en los temas administrativos, que son importantes para poder desarrollar los proyectos en todos los campos en general. Siempre iremos migrando de la parte eminentemente técnica a la parte eminentemente administrativa y gerencial. Entonces, yo he puesto aquí algunos temas que son, creo que, de relevancia como para que el futuro de la industria petrolera a nivel de nuestro país pueda irse desarrollando de una manera más sostenida y más saludable. Y necesitamos primero, por ejemplo, en el caso que debe tener autonomía financiera. Se ha hablado mucho de que se tiene que tener la posibilidad de que la empresa estatal pueda ser una empresa pública como se conoce a nivel mundial, una empresa que pueda cotizar en bolsa como una sociedad anónima, una bolsa de valores, con procesos estructurados de una empresa moderna a nivel mundial, con un control alto de la corrupción, con modelos contractuales favorables para atraer a las inversiones de las empresas que realmente son las que ejecutan los trabajos, las empresas privadas, los contratistas. Y obviamente no debe dejar de haber en la parte nororiental especialmente un análisis profundo de las condiciones de los campos, a pesar de que muchos de nuestros campos, como les había dicho anteriormente, son campos muy desarrollados, todavía siguen teniendo un potencial importante, ya que las técnicas que han sido utilizadas hasta ahora solamente han sido las técnicas de recuperación primaria, con muy incipientes proyectos de recuperación secundaria, y todavía hay mucho por hacer en recuperación terciaria o recuperación mejorada, como se conoce. Hay que implementar una serie de proyectos, hay que hacer análisis técnicos muy profundos para poder recuperar la mayor cantidad de petróleo que todavía existe en esta cuenca nororiental. El factor de recobro que tenemos actualmente como promedio registrado rodea los 25% en algunos casos, como promedio más o menos. No hay factores de recuperación de diferente valor, pero más o menos por ahí está el valor promedio. Se puede recuperar con proyectos de recuperación secundaria, recuperación terciaria, se puede incrementar ese valor de recobro en un 5% posiblemente, que multiplicándolo por el valor del POES que habíamos visto anteriormente en el cuadro de reservas, pues ya es una cantidad importante de barriles de petróleo. Y obviamente lo que nos queda como trabajo importante es desarrollar la cuenca suroriental. Igualmente, estos campos están a cargo de la Secretaría de Hidrocarburos. El modelo contractual apropiado siempre va a ser importante para poder atraer empresas que vengan a hacer inversiones de riesgo, que es lo que se necesita aquí. Porque hay que hacer una campaña exploratoria todavía muy fina, muy detallada, para poder ver y encontrar las estructuras que pueden tener acumulaciones de hidrocarburo. Son inversiones altas que el país tal vez no puede afrontar como estaba, pero sí las empresas internacionales de nivel mundial que pueden venir al Ecuador, siempre y cuando tengan un ambiente de negocio adecuado, un modelo contractual adecuado, y pues encuentren el marco jurídico también que les
que les ayude y les dé tranquilidad para desarrollar sus actividades. Este tema de estos puntos, que si bien no son todos eminentemente técnicos, son algo que no hay que perder de vista, y que los nuevos profesionales que vayan a venir en adelante siempre tienen que tener en cuenta al momento de ir desarrollando sus carreras profesionales. Esta es una de las proyecciones que se tenía hace algunos años, en el año 2013, 2014 y 2013, sobre cuáles eran las proyecciones de producción de petróleo de Petroamazonas a partir del año 2013. Hasta el año 2014, 2015, evidentemente esto se cumplió. Se llegó a una producción de aproximadamente 500.000 barriles en la producción total del país, pero la falta de inversiones obligó a que muchos de los proyectos que ustedes pueden ver aquí hayan sido realmente postergados o cancelados definitivamente. Muestro este gráfico también porque creo que de alguna manera indica que existe todavía mucho por hacer en el país para desarrollar una gran cantidad de proyectos, una gran cantidad de campos que están a la espera de ser desarrollados y que son los que en el futuro podrán llevar al país a incrementar su producción de una manera importante. No sé a cuánto se pueda llegar, mucho dependerá también de las condiciones económicas, del marco regulatorio, del marco contractual que se tenga en el país, que favorezca las inversiones privadas especialmente, que son las que podrían impulsar, a mi modo de ver, en mi opinión, que podrían impulsar un incremento importante de la producción. Entonces, obviamente aquí tenemos el Suroriente, tenemos el ITT, que todavía tiene mucho por desarrollarse, los proyectos de optimización y los proyectos de EOR e IOR que tienen que ser implementados, como les había dicho. Y bueno, esto como conclusiones y como mi opinión personal es que la inversión privada puede ser la principal opción para poder levantar la producción y desarrollar los nuevos campos sin afectar el presupuesto del Estado. Lo que ya les había comentado, obviamente en esto hay la claridad hay que tener claridad en los datos, reservas y recursos, la estabilidad jurídica, un buen ambiente de negocios, un buen nivel de empresas. Básicamente recopilando todo lo que había mencionado anteriormente. El modelo de participación parece ser la mejor opción para atraer las inversiones de empresas internacionales con capital privado y capital de riesgo que son altos. Y obviamente ojalá en el futuro, y esto también es un mensaje para aquellos que vendrán adelante en la industria, que siempre, mientras, y nuevamente a mi modo de pensar, mientras no haya una política de Estado firme que trascienda a los gobiernos, pues tal vez vamos a estar siempre un poco de incertidumbre en lo que pueda pasar, pero existe mucho por hacer y evidentemente la industria petrolera a nivel mundial y a nivel local en nuestro país todavía tiene un futuro importante para las próximas décadas que tiene que ser tomado en cuenta y no perdido de vista en ningún momento. Y ese sería mi mensaje, y gracias. No sé si hay alguna pregunta de parte de los asistentes. Gracias, Osvaldo, por la presentación. Interesante, sin duda alguna. Vemos claramente que existe futuro, ¿no?, para las nuevas generaciones aquí en el Ecuador. En cuanto a la parte técnica, vemos que hay campos aún por desarrollar. Mencionabas que ciertas áreas tienen factores de recobro muy bajos, los cuales te indican, ¿no?, que hay mucho por hacer. La pregunta acá es, vemos que en los últimos 4 años ha caído aproximadamente 110.000 barriles la producción petrolera ecuatoriana.
En este periodo han existido ya empresas de inversión privada, inversión extranjera. Sin embargo, se ve que no ha sido suficiente, digamos, para detener esta caída de producción. ¿Cómo más o qué alternativas a futuro de las ya presentadas podríamos implementar o reforzar para corregir esta tendencia de caída de producción? Bueno, la tendencia de caída de producción evidentemente se debe a un ambiente un poco adverso en cuanto a las inversiones, los modelos contractuales que se están manejando, que se han manejado, dependen mucho de la capacidad del Estado para poder honrarlos económicamente. Y eso hace de que las empresas que han sido contratadas obviamente tengan siempre sus reservas en implementar de manera firme y de manera decidida los proyectos de inversión que han tenido comprometidos en sus contratos. Con la duda de que el Estado o quienes le contratan, que en algunos casos es la empresa estatal, en otros casos es la Secretaría de Hidrocarburos, honren de una manera puntual y clara, digamos, los valores que tienen que ser recibidos. Entonces, eso sumado a que la empresa estatal todavía sigue teniendo un gran control de la mayoría de la producción del país y que la empresa estatal depende mucho de los recursos que el Estado central le pueda proporcionar, entonces ha hecho de que la producción vaya decayendo básicamente debido a la falta de inversiones. Como les había dicho, lo que hace falta es migrar a modelos contractuales más atractivos para empresas de mayor nivel, empresas operadoras de mayor nivel o tal vez empresas de servicios igualmente como las que tenemos actualmente trabajando, pero que tengan la posibilidad de tener una posibilidad de maniobra mucho más clara, más independiente, sustentada en un modelo contractual más favorable, que no es precisamente el que puede tener ahorita, dependiendo mucho de lo que puede hacer el Estado. Listo, perfecto, Osvaldo. Acá tenemos una pregunta de Brando Cancela. Quizás es un poco mezclando la proyección que viste con la presentación anterior. Nos dicen que si se desea predecir la producción y su proyección con red neuronal, ¿qué variables de entrada se necesitaría? No sé, Osvaldo, si tal vez podrías explicar un poco más de lo típico, ¿no? De las proyecciones, cómo se hace normalmente, y de ahí yo daría una respuesta de lo de la red neuronal que consultamos con Oscar. Sí, como bueno, la red neuronal y el tema de proyecciones a través de inteligencia artificial, como ya lo dijo el expositor anterior, depende mucho de los datos de entrada. Obviamente los niveles, las proyecciones de producción, las curvas de producción se sustentan primero empezando en cuántas reservas hay en el reservorio para poder ser desarrolladas. ¿Cuál es el nivel de inversión o la capacidad de inversión que puede tener la empresa o el país para poder implementar las inversiones necesarias para poder recuperar esas reservas? ¿Y qué actividades son las necesarias para poder desarrollar esas reservas? Dependiendo de eso, el perfil de producción puede ser muy variable. Si es que nosotros tenemos una capacidad de inversión suficientemente buena y que pueda cubrir la necesidad de todas las actividades necesarias para poder extraer las reservas y obtener la mayor recuperación posible, pues tendremos una curva de producción tal vez muy buena, pero si el nivel o la capacidad de inversión es muy limitada o no es la mejor, obviamente tendremos que ir de una manera pausada en las inversiones y el perfil de producción
o las proyecciones de producción pueden ser más conservadoras. Eso desde el punto de vista económico, digamos, ¿no? Ya en la práctica, lo que podría pasar. Desde el punto de vista técnico, obviamente, las condiciones del reservorio, qué reservorio tenemos, qué tipo de arena tenemos, cuáles son sus propiedades petrofísicas, cuál es su presión, o sea, todo lo que a nivel técnico puede ser analizado y que ustedes lo conocen tal vez mucho mejor que yo. Son los datos que seguramente podrán ser estudiados y analizados para definir una curva de producción. Y entiendo de que eso serían los datos que la red neuronal necesita en principio para poder hacer una proyección. Pero resumiendo, mucho depende de cuántas reservas tenemos, de las cualidades y las propiedades del reservorio y del tipo de inversión y de actividades que podamos hacer para recuperar esas reservas que están en el subsuelo. Gracias a Osvaldo. Complementando, sí, Oscar nos envió un mensaje y nos dice que evidentemente lo mencionado por Osvaldo tiene lógica, ¿no? Datos de petrofísica, historia de producción. Nos menciona que también se puede agregar datos o parámetros de las bombas ESP en los casos de los pozos que se tengan. Y sobre todo nos manda un mensaje, ¿no? Que recuerden que en el Machine Learning es analizar la información y luego poder hacer varias, digamos, predicciones o estimaciones. Entonces, lo clásico no se va a perder, simplemente es lo mismo que siempre se necesita, parámetros de presión, petrofísica, volúmenes, y tratar de automatizarlo para obtener predicciones. Tenemos acá una última pregunta, Osvaldo. En estos últimos meses se ha hablado mucho de producir 1 millón de barriles. En su opinión, estimado Osvaldo, ¿es posible realizar esto? Bueno, la realidad es que mucho dependerá esto de cómo se va desarrollando el ambiente de negocio en la industria petrolera. Yo no veo que 1 millón de barriles puedan ser obtenidos de una manera muy rápida, ni siquiera en el corto plazo. Alguna vez alguien mencionó que nos ha tomado como 40 años llegar desde producción cero a producción de 500.000 barriles diarios que tenemos ahora, promedio, digamos, ¿no? 500 y pico. Obviamente ahora tenemos mejores tecnologías, mejores recursos como para poder desarrollar un campo de mejor manera y de una manera más óptima. De todas maneras, siempre requerirá de tiempo. Dependiendo de lo que se pueda encontrar en la cuenca suroriental, dependiendo de qué es lo que pase en el mercado mundial del petróleo. Recuerden que mucho depende esto de cuánto será el barril de petróleo, cuál será el precio del barril de petróleo sobre el cual estemos manejando nuestra industria. Si es que el precio del barril de petróleo va a ser bajo, seguramente no habrá inversión que pueda ser sustentable y no podremos llegar al millón de barriles. Si es que el precio del barril es alto, seguramente habrá la posibilidad de invertir mucho y eventualmente de poder recuperar y subir nuestra producción de una manera importante. Sin embargo, respecto al millón de barriles, yo sería bastante cauto en que aún teniendo un ambiente favorable, esto podría demorar 5 años o más tranquilamente. Gracias, Osvaldo. Con esto damos finalizado el segundo webinar del día de hoy.